Desde hace mucho tiempo, las autoridades dominicanas han estado postergando la necesidad de una reforma fiscal y de una reforma estructural, ¿verdad? A diferentes temas importantes, como en la parte laboral, de seguridad social. Algunos de esos temas se llevaron al Consejo Económico y Social, pero no se ha logrado llegar a ningún objetivo. Y en la parte de la reforma fiscal se ha postergado en los últimos 3 gobiernos que hemos tenido en el país. La economía dominicana ha crecido, eso lo reconocemos, el país se ha ido desarrollando, pero los organismos internacionales ya están advirtiendo que el país necesita una reforma fiscal integral y una reforma estructural. Lo planteó el Fondo Monetario hace varios meses, dijo, si queremos avanzar, si República Dominicana quiere avanzar a una economía un poco más avanzada que la que tiene que hacer una reforma fiscal estructural. Su liderazgo tiene que ponerse de acuerdo para eso. Y bueno, la semana pasada, Standard & Poor's, que es la principal calificadora de riesgo norteamericana, advirtió que República Dominicana debe abocarse, pasado el proceso electoral, a una reforma estructural, y citó los temas. Incluso dice, hay que abocarse a reformar la seguridad social, las leyes laborales, hay que reducir los subsidios, hay que trabajar con el tema de los intereses de la deuda, y citó una serie de aspectos que son preocupantes si no queremos perder la capacidad que tenemos en materia de calificación de riesgo, que es importante a la hora de salir a buscar recursos para la inversión en obras de desarrollo. Entonces, yo quiero plantear, ahora que estamos en la campaña electoral, que el liderazgo político nacional, que el presidente Luis Abinader, los expresidentes Leonel Fernández, Danilo Medina, que no es candidato, pero es el líder del PLD, Abel Martínez, que es el candidato del PLD, Miguel Vargas, que es el candidato del PRD, los candidatos de los partidos minoritarios, el empresariado, las iglesias, el liderazgo social, se sienten y se firme un pacto, un compromiso ahora, para que quien gane las elecciones no postergue esa reforma, que haga esa reforma tan pronto pasen las elecciones, sea que se reelija el presidente Abinader o que gane otro las elecciones, para que no expongamos el país a un retroceso en materia de crecimiento económico. No les pongamos a perder lo que hemos logrado, los avances que hemos logrado en mucho tiempo, los están advirtiendo los organismos internacionales. Entonces, ojalá que podamos hacer ese compromiso, doctor, ahora en la campaña, para salvar el país. Cierto, mire, yo, mi espíritu crítico de las cosas, no crítico negativo, sino de ver la realidad, el otro lado de la campana, es la siguiente. Eso está muy bien, ese planteamiento, pero resulta que hay factores fundamentales que impiden que eso se haga de manera expedita. ¿Por qué? Porque hay intereses. Por ejemplo, si usted habla de reforma fiscal, ¿verdad? Habla de reforma del sector salud, ¿verdad? Hay intereses muy gordos, que usted lo sabe. Por ejemplo, en todo hay interés. Sí, oiga bien, fiscal, aquí hay, por ejemplo, gente que recibe, entidades que reciben millones de pesos o de dólares en ganancias y que no pagan casi. Pero por eso no vamos a dejar hacer la reforma, doctor. Pero lo que le estoy diciendo, que esos son los digamos, dificultan. Ese es el compromiso y la responsabilidad que tiene que ganar las elecciones, de enfrentar esos intereses, porque esos intereses no pueden estar por encima del país. Pero venga acá, pero entonces, ¿qué resulta? Que yo lo que veo es lo siguiente. Se creó un organismo, Consejo Económico y Social. Sí. Pero ese organismo era el menos indicado para mí, para eso, porque al final de cuentas se diluyó todo, no se resolvió nada. ¿Por qué? Porque estaba compuesto de los mismos intereses, que no es verdad que una persona que está recibiendo 10 va a reformar para recibir nada más 3. No es verdad. Eso le estoy hablando desde el punto de vista... No, el organismo existe porque es creado constitucionalmente. Claro, pero lo que pasa es que ese organismo reúne a los sectores sociales y políticos del país. Pero hay que entenderse. Y hay que llegar a un momento de decirles, miren, hay que decirle las cosas, doctor, lo que debe haber es voluntad del Ejecutivo, de la clase política. Es decirle, los intereses del país están por encima de los de ustedes. Claro, pero que porque es el país o los intereses... ¿Quién lo va a plantear? O queremos llevar el país a... Yo pregunto, ¿quién lo va a plantear? Bueno, el que gane las elecciones, pero para eso lo elige el pueblo. Bueno. Para eso o no elijamos un presidente. Recuerde que lo último que perdería sería la esperanza de que eso suceda. Sí, yo sé lo que usted dice, otra cosa, la reforma fiscal implicaría, hay una serie de cuestiones que hay que recomponer. Por ejemplo, esta cuestión de ITEVI, bueno, habrá que ver si
habría que ampliar una base. O bajarlo, ampliarlo y bajarlo. Se podría cobrar más, por ejemplo. Exacto. Con una base, pero hay gente que no quiere que lo toquen ahí. Pero es eso, sentarse a discutir qué es lo que más conviene, no al empresariado, Ahora, no al sector X, pero una cosa, sino al país. le voy a decir, eso es una labor, fíjate que incluye asuntos económicos, financieros y políticos. Sí. Es una labor que no es de un día para otro. Es una labor, mire, No, que claro. no es que diga, mira, ya está la reforma, míralo aquí, mañana está aprobada. claro. No, Pero hay que hacerlo para que después no tengamos el mismo argumento de que viene la campaña Claro. y yo no voy a coger el FAO político que se pero representa. nadie dice nada. Todos esos sectores que ahora están preocupados, se pasan los 4 años y no dicen nada. Se quedan calladitos. Entonces llega un momento en que comienzan a... ¿Usted comprende lo que le quiero Hace decir? mucho que los organismos internacionales lo están advirtiendo. Sí. Entonces sería bueno, seguimos manejándonos así, con el riesgo de retroceder, de hacer como el cangrejo, que camina 3 pasos hacia adelante Sí, y 4 hacia atrás, cosa que no queremos No. en materia de desarrollo en nuestro país. Claro. Si estamos desarrollándonos, vamos a hacer lo que haya que hacer para seguirnos desarrollando, Cierto. sin importar que haya que enfrentar a un sector que él quiere desarrollarse para vivir bien él, pero destruyendo a la totalidad de la población. Inclusive- Así no. Inclusive que aquí hay una cuestión del Estado, no hablo del gobierno, Sí. del Estado, tiene una tendencia, diríamos, fiscal, solamente de buscar dinero, pero no hay como esa adecuación Sí, de la realidad. por eso hay que adecuarlo a la realidad, para que la gente que aporta sienta que eso lo está aportando para el desarrollo real. Claro que sí. Y lo está aportando y que el Estado tendrá la fortaleza como para devolverle lo que está aportando. Efectivamente. Y que al mismo tiempo estamos rodeando la economía y el país de una coraza para resistir los embates internacionales, pero además tener capacidad de respuesta y tener recursos para aplicar la política que nos permitan seguirnos desarrollando. Claro que sí. Si seguimos pensando en los intereses de los sectores de manera particular o los intereses del político que pudiera haber afectado su interés de buscar una repostulación o su interés de un periodo presidencial o que puede mermar su popularidad, si pensamos en eso, entonces no vamos a avanzar como país. Entonces, yo creo que es momento de sentarse y hacer el compromiso y pasado el proceso electoral, ponerle atención a eso que han planteado los organismos internacionales y que están planteando muchos economistas dominicanos, de hacer las reformas que se necesitan para blindar la economía y darle la fortaleza necesaria para seguir avanzando y desarrollándonos como nación. La advertencia está hecha por los organismos internacionales, por entendidos en la materia, y nosotros quisimos recogerla para plantear la necesidad de que ahora en la campaña el liderazgo político, económico y social se ponga de acuerdo para que pasado el proceso electoral entonces se pongan en práctica esas reformas que por tanto tiempo hemos postergado. Nos vamos a la pausa y regresamos en unos segundos.